¿Qué tal mi queridísima gente de Renacimiento 4T? Peinando la noticia y de la mano con la 4T, tu amigo y servidor, el Super SME del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que con estas siglas enarbolan el derecho y la justicia del trabajador. Pues, ¿qué se cree, querida gente? Hoy aquí estoy en Nuevo Necaxa, invitado especial, tu amigo, el Super SME, y mi querido Leo Díaz, que esta vez estará atrás de las cámaras. Leo, te mando un saludo muy afectuoso. Aquí estamos precisamente con dos compañeros que quieren manifestarse, hablar, quieren explicar muchas cosas referentes a lo que sucede en Necaxa, lo que ha sucedido en la historia de Necaxa, la cuna de la industria eléctrica en México. Y bien, pues quiero darle la bienvenida a mi querido compañero Víctor Guillermo González León, subsecretario general de la división Necaxa en el 84-85, en el 86-87 y en el 87-88. También quiero darle la bienvenida a Luis López Hernández, también subsecretario general de la división Necaxa del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas en los periodos 84-85, en el 2006 y 2007. Y yo quiero empezar con un pequeño preámbulo. Fue el licenciado don Adolfo López Mateos, nacionalista y patriota, aquí en México, presidente de la República, quien recuperó la energía eléctrica para nosotros los mexicanos, ahí en la plancha del Zócalo, en aquel discurso donde dijo: les regreso la energía eléctrica para que los beneficios de ella sean del pueblo y nada más que para el pueblo. Y bien, haciendo referencia a esto que el presidente de la República en esas épocas, don Adolfo López Mateos, hiciera, pues nos señaló a todos nosotros como que seríamos los soldados de fuego, que señalaríamos, con el índice de fuego a todo aquel que faltara a la lealtad y al patriotismo que merece la nación. Pero también dijo: no se confundan, porque llegarán los malos mexicanos que entregarán nuestros recursos naturales a la inversión privada, nacional y extranjera. Hoy día lo vivimos así. Tenemos un sindicato secuestrado por un pseudolíder llamado Martín Esparza Flores, quien de alguna manera se ha apoderado de nuestro glorioso sindicato y que hoy día ha corrompido todo ese derecho y justicia para el trabajador que pregona desde muchos años, 1914, pregona el sindicato el derecho y la justicia del trabajador, derecho y justicia que no hemos visto del 2009 a la fecha. Bien, pasamos en materia. Le doy la bienvenida a mi querido compañero Víctor Guillermo González León. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, Super SME. Buenas tardes a todos. Estoy aquí precisamente porque después de 53 años que llevo de ser miembro de este glorioso sindicato, del Sindicato Mexicano de Electricistas, debo de manifestarme en contra de todo lo que se está viviendo. Nunca en estos 53 años yo había vivido tanta corrupción, tanta suciedad dentro de nuestra organización. Como ya lo mencionaste tú, tristemente secuestrada hoy en manos de unos cuantos que no son quienes representan a la organización, al verdadero Sindicato Mexicano de Electricistas. Y he preparado un trabajo con el cual quiero informar a todos, pero principalmente a nuestro señor presidente, de lo que acontece en Nuevo Necaxa, en Necaxa, en sí, en la división Necaxa, que es la cuna de la electricidad en México. No quiero aburrirlos, no quiero cansarlos, pero la información que traemos es muy importante. Quiero comenzar mi participación con algo que yo titulé Luz y Fuerza y el SME en la vida de Necaxa. ¿Sí? No voy a hacer tanta historia que ya muchos conocen. En el año de 1897, más o menos por ahí empezaron los estudios dentro de 500 kilómetros a la redonda.
para que se llevara a cabo la construcción del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Vinieron al mando de el doctor Frederick Stark Pearson, y esto llevó a que se construyera el sistema hidroeléctrico de Necaxa, y en 1905 iluminara por primera vez al Distrito Federal. Para la construcción de los vasos de almacenamiento que originaron la construcción del sistema hidroeléctrico de Necaxa, hubo que tener que afectar a mucha gente. Me voy a concretar exclusivamente a lo que es el vaso principal de Necaxa, que en su inicio era el poblado donde habitaban, ahora sí valga la redundancia, los moradores de Necaxa. Fueron desalojados de ahí para construir el vaso principal y formaron pueblos como Patoltecoya, San Miguel, Nezuaya, y principalmente la mayoría emigró al cerro de Necaxantepetl. Los habitantes del antiguo pueblo, y concretamente Necaxantepetl, tuvieron que esperar casi 100 años, porque fue hasta 1987, y me tocó en suerte ser el subsecretario general, junto con el gobernador del estado, quien subiera el switch por primera vez, que iluminó al poblado de Necaxantepetl, le pusieron, ¿sí? El tema principal que estoy abordando es Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas en la vida de Necaxa. Quiero decirles que, motivado por la llegada de los extranjeros, hubo necesidad de hacer determinadas construcciones para el solaz y esparcimiento, primero, y después la educación de los trabajadores y de sus familiares. En lo que actualmente hoy es el jardín principal, a un costado del Palacio Municipal, se construyó con las maderas finas que venían empacados, todos los interruptores, transformadores y todo de Chicago, de Alemania, de Inglaterra. Con ese se construyó un salón de eventos, pero que casi era más que nada para bailar. Le pusieron por nombre Turinec, Turismo de Necaxa, y en este salón los fines de semana los trabajadores iban a bailar, a disfrutar con su familia. Cuando empezaron los trabajos ya en forma y ya empezaron a construir oficinas y centros donde habitaban los trabajadores, se tiró este salón de baile, el Turinec, y con esa madera, el superintendente de ese tiempo, el ingeniero Alfonso M. Bravo, ordenó que se construyera o se empezara a construir la primera iglesia del pueblo, utilizando para ello una campana de los ferrocarriles que contaba la Mexican Lion Power en ese tiempo. Cabe hacer notar aquí también que el sindicato, sus trabajadores, tuvieron una participación muy significativa en la construcción de esa iglesia, ya que ellos iban a cumplir con sus labores de sus 8 horas y después hacían faina, como se le llama en la región, ¿sí? Prestaban sus servicios sin cobrar ningún centavo, y se logró que de esta forma la empresa pusiera el material, como era piedra y cemento, y se construyó la primera iglesia de Necaxa, que se utilizó como modelo una iglesia de Suiza como modelo, y los arquitectos de la empresa desarrollaron y construyeron la primera iglesia. Por el año de 1917 más o menos, Venustiano Carranza, siendo presidente de la República, promulgó una modificación de la Constitución mexicana en los artículos 27 y 123. Como vemos, estos artículos son 2 artículos socialistas, en donde el artículo 123 obliga a las empresas de ese entonces a darle instrucción educativa a los hijos de los trabajadores. Por lo tanto,
la empresa, para acatar esa disposición del presidente de la República en la modificación de la Constitución, empieza a poner a funcionar en los salones, en los locales que ya tenía en la mesa, que eran para habitación de sus jefes, de los encargados de la obra, extranjeros todos ellos, y en unos salones, en unas aulas que ahí habilitaron, empezó a funcionar la escuela artículo 123, sí, pero se llamó en ese tiempo, que fue inaugurada, Escuela Necaxa. Okay. Funcionaba a cargo de la profesora Julia Pérez. A la par de esto, en los propios terrenos de la empresa, se fue preparando la construcción de la escuela artículo 123, primero llamada Necaxa. Y esta escuela fue inaugurada el 20 de marzo de 1920. ¿Sí? Como podrán ver ustedes, esta institución, lo mismo que el Sindicato Mexicano de Electricistas, son dos instituciones que tienen más de 100 años de longevidad, que pocas instituciones en la República Mexicana cuentan con ello. Para el año de 1936, esta escuela ya funcionaba con 6 grupos de enseñanza básica y llegó a tener, actualmente tiene una población más o menos de 700 a 800 alumnos en la escuela. Desafortunadamente, estos temas los voy a tratar más adelante, porque el impacto de la extinción de Luz y Fuerza ha llegado a impactar en esta escuela y en todas las construcciones que llevó a cabo el Sindicato Mexicano de Electricistas conjunto con la empresa. Como les mencioné antes, esto quiero hacerlo cronológicamente para que se vaya visualizando precisamente el objetivo de este trabajo que yo realicé. Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas en la vida de Necaxa. Como todos sabemos, en 1914 se fundó el Sindicato Mexicano de Electricistas, 9:30 horas y ya todo lo conocemos. ¿Sí? Con las cuotas sindicales de los trabajadores, antes funcionaba en otro local el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero el 9 de diciembre de 1945, siendo secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Comité Central, fue inaugurado el edificio que actualmente hoy se tiene. ¿Sí? El presidente de México en ese tiempo, general Manuel Ávila Camacho, delegó su responsabilidad en un diputado, en el senador Antonio Villalobos, por la misma amistad que tenía con el senador, entonces secretario general también de nosotros, Juan José Rivera Rojas. Este salón de este edificio sindical, quiero decirles que contaba con un casino en el cual vinieron a tocar las mejores orquestas de México y del mundo. Okay. Les puedo decir que vino los violines de Agustín Lara, los de Villafontana, Carlos Campos, Acerina y su danzonera, Pablo Beltrán Ruiz y todas las orquestas del momento. Pero también a su vez funcionaba el Cine Lux. Y recuerdo todavía que pasaba el sistema de los pueblos. El Cine Lux, el cine de los electricistas presenta para hoy, y los mejores estrenos del momento eran pasados aquí en el Cine Lux, donde venían de Huauchinango y de Villa Juárez, que no contaban con ese tipo de tecnología para esas fechas, que ya contaba el Sindicato Mexicano de Electricistas. En la rama deportiva quiero decirles que también contaba con una alberca en la cual se practicábamos la natación, los trabajadores y los hijos de los trabajadores, y tampoco nunca se limitó a que el resto de la población hiciera uso de las instalaciones. Se practicaba el voleibol, se cuenta con un frontón también, se contó desde ese tiempo con un frontón, la lucha libre, el box, karate, aeróbics. En lo social, viendo la necesidad, antes de que se creara en el contrato colectivo de trabajo la obligación de la empresa de proporcionar una proveeduría, ahí se instaló una tienda de consumo en ese casino, dejó de funcionar como tal para que los trabajadores tuviéramos el beneficio de una tienda de consumo con los precios bajos para todos los trabajadores y todo. Contaba con un salón
con una proyección para ese tiempo ya de alta calidad. Y ahí se realizaban eventos como las tomas de los presidentes municipales, los cambios de subcomité, por supuesto, ¿verdad? Las fiestas de clausura de las generaciones. Y en su totalidad el edificio ha funcionado como albergue en los desastres nacionales, en los desastres que se han vivido, en peregrinaciones religiosas. Todo esto, viendo la necesidad, dentro del casino se pusieron mesas de billar, mesas de ajedrez, de dominó, ping-pong y una cafetería en donde disfrutábamos y disfrutamos durante muchos años de ese local. Y este beneficio, repito, no solamente fue para nosotros los trabajadores y sus familias, sino que lo disfrutó la población en general, incluso yo decía de las poblaciones vecinas. Viendo también la necesidad del resto de la población de que tenían que educar a sus hijos, se vio la necesidad de construirles una escuela, porque aquella escuela, artículo 123, era exclusivamente para los hijos de los trabajadores de la Mexican Lion Power en ese tiempo. Y gente como el compañero Renato Sánchez Cabrera y el subsecretario general en ese entonces, el doctor José Mario de la Garza, vieron a dos familias, la familia Uribe Santos y la familia Lechuga Fajardo, o Fajardo Lechuga, perdón, que contaban con un terreno muy grande propio para construir una escuela aquí dentro del municipio, en Necaxa, porque la escuela artículo 123 quedó abajo, más o menos 1 kilómetro del centro, empezó a funcionar. Entonces estos dos compañeros, siendo también miembros del sindicato, fueron a ver a estas familias y fueron a ver a la empresa y juntos lograron la donación de ese terreno a cambio de que la empresa les construyera sus casas habitación al margen de sus propios terrenos. Y esa escuela fue sostenida durante mucho tiempo también por el sindicato, apoyada económicamente, y fue inaugurada el 10 de mayo del 52 por el general Rafael Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, y por eso lleva el nombre de Margarita Núñez de Ávila Camacho. Okay. La necesidad del pueblo se hizo de tal forma, la necesidad creció en todos los aspectos, y la necesidad de contar con agua potable llevó al compañero Javier González Sánchez, que también fue subsecretario general de la división, y el compañero Juan Salas Guzmán, siendo subsecretario general de la división, hablar con el compañero senador Juan José Rivera Rojas y secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, él, aprovechando la amistad con la presidencia, logró que la presidencia pusiera una parte, el gobierno del estado otra, y el sindicato contribuyó también con mano de obra de sus trabajadores, y siendo presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, Fausto M. Ortega, gobernador del estado, se logró que de un manantial que está acá arriba de una población, de una junta auxiliar de Huauchinango que se llama Tezcapa, mejor conocida como el Sifón, ahí está el manantial de la Negra Encantada, que fue la que abasteció de agua potable por primera vez al municipio. Pero como van ustedes viendo la presencia del sindicato, que el presidente municipal también era miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Juan Salas Guzmán era el presidente municipal en ese tiempo. Y esa agua fue traída para beneficio. Posteriormente también, dentro de el otro tema que voy a tratar, el impacto de la extinción de Luz y Fuerza en la vida de Necaxa, veremos el mal uso que se le dio a esa agua que tanto trabajo les costó a nuestros compañeros traer a Necaxa. En la Escuela Secundaria Nacionalización de la Industria Eléctrica, viendo un compañero que en paz descanse, el mes pasado, en octubre, cumplió 6 años que partió para la morada eterna, el compañero Virgilio Uribe Santos tenía mucha visión, pero muchísima, y ustedes lo van a ver en el paso de mi intervención, y llevó a la asamblea, siendo él subsecretario general de la división,
y su hermano Ramón Uribe Santos, presidente municipal, pero también trabajador de Luz y Fuerza y miembro del sindicato, llevó una propuesta a los trabajadores con estudios que él había realizado y que era factible que con el 1% que se nos descontara a los trabajadores, era factible la construcción de una escuela secundaria para que nuestros hijos tuvieran una educación ya de mayor nivel, que ya era necesaria. Y es así como lo lleva la asamblea lo aprueba y se crea la Escuela Secundaria Nacionalización de la Industria Eléctrica, que fue fundada el 27 de septiembre de 1961 por el entonces compañero Luis Aguilar Palomino, que en paz descanse, y como les dije, Virgilio Uribe y Ramón Uribe, y el primer director de esta escuela fue el profesor Vicente Rodríguez Manzanares. A la par de que fue creciendo la industria eléctrica y la necesidad de la región y de la población, porque a esta escuela secundaria también vinieron alumnos, pues de los mismos que emigraron al Cerro, de Huauchinango, de Jicotepec de Juárez. Vio el gobierno y las autoridades municipales que se hacía necesario ampliar la capacidad del aforo de la escuela. Se logró que en un terreno que era propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas, un campo deportivo, se construyera la Escuela Secundaria Federal Necaxa. Pero tristemente les digo que se quitó un campo deportivo donde practicábamos el deporte para darle auge a la educación de nuestros hijos. Ahí una mala ubicación de las autoridades municipales dio como consecuencia que esa escuela actualmente está fuera de los límites territoriales de Necaxa y pertenecen a Tenango, que es una cabecera municipal de Huauchinango, que es el municipio. Entonces, durante 17 años, la Escuela Secundaria Nacionalización de la Industria Eléctrica albergó y proporcionó la educación de nuestros hijos. En esta información cronológica se ve la necesidad de que en el poblado, aquí se hacía el mercado los domingos y había un terreno grande en el cual los inditos, los productores, venían a expender sus productos, pero en el piso. Solamente había 2 carnicerías que ya contaban con su local, que era del difunto Otón Álvarez y de Javier Holguín, su hermano Israel Holguín. Entonces, siendo presidente de la República, el señor licenciado Adolfo López Mateos, y nuevamente la presencia de Ramón Uribe Santos, trabajador como presidente municipal, y Virgilio Uribe como subsecretario general, fueron a ver, a tramitar ante la empresa un préstamo, ¿sí? Y este crédito lo avalaron los señores Gustavo Marizal, director de la compañía, y Alfredo Reynoso, apoderado de Luz y Fuerza en ese tiempo ya. Y quedaron ellos como avales. El día 26 de agosto de 1962, viene el presidente de la República, Adolfo López Mateos. En ese tiempo, pues todavía no había helicópteros, todavía los presidentes viajaban por carretera, y él, al contemplar la maravilla de la naturaleza, no solamente vino a la inauguración del mercado que se llamó 27 de septiembre, ¿sí? Sino que viendo y que al quedar maravillado de la naturaleza, dio la orden de que en ese momento quedaba exonerada la deuda que habían adquirido al banco, que en ese tiempo era el Banco Banobras, y la deuda que se había contraído para la construcción de este mercado quedó condonada por instrucciones del señor presidente. Eso es muy importante, que el presidente haya venido, se haya quedado maravillado con esta situación de, pues aquí Nuevo Necaxa, y que haya contribuido con su mano para este mercado y bueno, condonarles una deuda. Así es. Muy bien, importantísimo. En esta cronología, el compañero Virgilio Uribe Santos, que en ese tiempo
estaba como entrenador de un equipo de fútbol de aquí de la localidad que se llamaba Nuevo Necaxa, Club Deportivo Necaxa, perdón. Vio que había por ahí un lugar, era un pantano, había ranas, víboras, lo que ustedes gusten y manden, y él vio ante las autoridades federativas la posibilidad de que ahí se construyera un estadio, y la Federación Mexicana le dio el aval. No, usted lo puede construir, tienen que hacer en este terreno este tipo de trabajos y todo. Nuevamente va a la asamblea, lo propone, y con el 1,5% que se descontó a los trabajadores, y se nos descontó en ese tiempo a los trabajadores, se construye el estadio 14 de diciembre. Sí, ese estadio lo vino a inaugurar el compañero también Luis Aguilar Palomino, siendo presidente municipal Alejandro Rivera Martínez, que también, él llegó de fuera, pero también fue trabajador de Luz y Fuerza, y en ese tiempo fue presidente municipal. Fue inaugurado con 2 partidos que se jugó, uno a media semana contra el Poza Rica de la segunda división, sostenido por Petróleos Mexicanos, y en ese tiempo el Cruz Azul de la segunda división, porque era todavía equipo de la segunda división el Cruz Azul, y con esos 2 partidos fue inaugurado el estadio 14 de diciembre. En ese estadio, quiero decirles que yo tuve en suerte haber participado como jugador de la tercera división en el Electra y en la segunda división del Necaxa. En la ciudad de Orizaba ascendimos de la tercera a la segunda división y me tocó participar. Ya como miembro del subcomité, me tocó administrar el estadio, ya con el con el Necaxa como equipo de segunda división profesional, ¿sí? Pero ahí tuvimos un problema que a mí me pareció en ese tiempo ilógico. El equipo se llamaba Necaxa, pero tuvimos una demanda por parte de Televisa y del licenciado Romo, que era su apoderado, porque no podíamos utilizar el nombre de Necaxa, porque ellos lo tenían, ¿cómo se dice? Registrado. Entonces, ¿qué se hizo? Al escudo del Necaxa se le puso una N y la población Nuevo Necaxa, el equipo se llamó Nuevo Necaxa a partir de esa fecha en la segunda división. Durante la participación de este equipo en la segunda división, vinieron aquí a este estadio a pisar el césped del estadio 14 de diciembre, figuras de la talla de Antonio Latota Carvajal, de Ángel Fernández, un gran cronista deportivo que muchos recuerdan. Vino a jugar el equipo de fútbol América, el Necaxa, los 11 hermanos. Aquí me tocó en suerte enfrentarlos a ellos deportivamente, las Chivas Rayadas de Guadalajara, el Atlante, y muchos. Y ese estadio también durante años, ¿sí?, ha sido sede de muchos eventos, tanto deportivos como religiosos, como sociales, pero también construido bajo la iniciativa del compañero Virgilio Uribe Santos, ¿sí?, y la aportación del 1% de nuestras cuotas sindicales. Una vez que fue inaugurado, como les dije anteriormente, en 1945 el edificio sindical, el terreno o el local que ocupaba anteriormente el sindicato fue utilizado para que ahí funcionara el Jardín de Niños Carmen Cerdán, ¿sí?, construido por el CAPSE, SME, Luz y Fuerza, e inaugurado por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Y nuevamente vemos la participación del sindicato aquí. El presidente municipal, en ese tiempo trabajador de Luz y Fuerza, Rogelio García Rodríguez, y el compañero Emilio Reyes Guzmán como subsecretario, se logró construir un jardín, el que funcionara el jardín de niños ahí. Pero viendo que el local era muy pequeño, atrás de la Escuela Margarita había mucho terreno del que les dije anteriormente, había donado la familia Fajardo Lechuga y Uribe Santos, papás de los 2 compañeros que mencioné, Virgilio y Uribe Santos. Construyeron el jardín de niños, Carmen Cerdán ya en forma, y fue inaugurado el día 29 de abril por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el compañero Emilio Reyes Guzmán como subsecretario general y como presidente municipal Rogelio García Rodríguez. ¿Sí? Por muchos años este jardín de niños ocupó uno de los primeros lugares, tanto
en su manera de construir, la hermosura de su construcción, el terreno que ocupaba muy amplio, ¿sí? Por las maestras que venían a capacitar, a dar la instrucción como educadoras. Siendo secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue invitado a venir a la división el compañero Luis Aguilar Palomino, secretario general de nuestro sindicato, que en paz descanse, y el auge deportivo de aquí de Necaxa en ese tiempo era el béisbol. Entonces se juntan varios compañeros y le piden que les construya un campo deportivo para desempeñar el béisbol, la actividad deportiva del béisbol. Y aquí quiero hacer una mención muy especial para un compañero que también ya es finado, el compañero Prócoro Garrido, ¿sí? Cuyo número de trabajador es el 5152 y el de credencial del sindicato el 10167. Le dijo al compañero Luis Aguilar Palomino: este terreno que está aquí y que donde justamente cabe el campo deportivo para el béisbol Canaditas, yo lo dono. Lo hizo en forma verbal. Y pasaron muchos años y no se logró la construcción de ese estadio, pero el subcomité adquirimos la responsabilidad de ese campo, habilitarlo, y como el fútbol es más económico, con un solo balón se puede participar, se utilizó para fútbol. Llego yo a la subsecretaría general y con el compañero fallecido Adán Velázquez Gómez y el compañero Hugo Mendoza Reyes, pido que una entrevista con el compañero Prócoro Garrido y le pregunto si todavía está en la tesitura de donar ese terreno. Sí, señor González, me dice, recuerdo sus palabras. Fue al sindicato amablemente, le digo: ¿cuánto ha usted pagado del predio de ese terreno? Me dijo: tanto, aquí tengo. Solicité autorización a la Secretaría a la Tesorería en el Comité Central, me lo autorizaron, se lo pagué al compañero Prócoro y se escrituró ese terreno a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Que hoy está bajo el control de quién? Del subcomité. Mal control, porque no meten las manos absolutamente nada. Ahorita, esto lo vamos a ver más adelante cuando yo vea el impacto de la extinción de Luz y Fuerza en Necaxa. Ahorita en el subcomité, ¿quién está? No quisiera ni mencionarlos, porque no merecen ni que los mencionemos, porque son igual o peor de ratas que Martín Esparza. Ok, entonces nos omitimos. Así es. Los nombres, muy bien. Se llega el momento en que se contaba con una clínica en el campamento La Mesa, en donde éramos atendidos los trabajadores y las familias. Y recordarán ustedes que en México, en el edificio sindical, también era proporcionado el servicio médico. Entramos al régimen del Seguro Social, ¿sí? Antes de que entráramos al régimen del Seguro Social, se construye la clínica también por iniciativa de los propios compañeros. El compañero, aquí ya estaba el compañero Manuel Tapia, papá de Jorge Tapia, sí, como secretario del Servicio Médico, el compañero Javier González Sánchez como presidente municipal y nuevamente Rogelio García Rodríguez como presidente municipal y Javier González Sánchez como subsecretario general. Y con las cuotas también de los trabajadores se construye la clínica, que se le puso el nombre del doctor Miguel Lavalle Martínez, porque era el director de la clínica de nuestro servicio médico en el edificio sindical allá donde recibíamos. Entra el Seguro Social, entramos nosotros los trabajadores de Luz y Fuerza al régimen del Seguro Social. Y el día 29 de abril de 1972, mediante un comodato que se hizo, se le entrega esa clínica al Seguro Social, y a partir del 20 de abril del 72 funciona como la clínica T3 número 10 del Seguro Social. Y aquí también viene la influencia más adelante que se ha tenido por el descuido de estos malos compañeros del subcomité para continuar, que sigan siendo útiles las instalaciones. Pocos conocen que el escudo del Estado de Puebla tiene incrustado aquí la presa de Necaxa con las instalaciones eléctricas
Lo podrán ver aquí, yo lo puse en mi trabajo con una flecha señalando, y el escudo de armas del estado de Puebla lleva también inmerso a Necaxa dentro de su constitución. No termina ahí, todavía aún la participación de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas. En todo lo que ha sido el crecimiento de Necaxa. Ustedes podrán ver que hemos sido víctimas, hoy peor, pero la participación del gobierno, de los gobiernos anteriores durante muchos años priistas, lejos de contribuir con algo al mejoramiento del pueblo, han hecho todo lo contrario, acabarlo, y más adelante se los voy a explicar detalle por detalle de lo que ha sucedido. Voy a concluir con, les decía yo que cuando se construyó la Escuela Federal Necaxa, se construyó en un campo deportivo que lo denominamos nosotros el campo deportivo de la colonia Azteca. Entonces, viendo la necesidad de que la práctica y el auge deportivo, sobre todo el fútbol, creció dentro de Necaxa, el Sindicato Mexicano de Electricistas se dio a la tarea de conseguir ante la empresa la donación de los campos y la construcción de los campos deportivos que les llamamos del 3,5 y de los Pinos. Entonces se construyeron 4 campos deportivos más, 5 campos, 3 en los Pinos y 2 aquí en el 3,5. Entonces, como ustedes verán, la participación del gobierno, ¿sí?, ha sido nada más simbólica, y en los actos de inauguración de todas estas instalaciones, de todo esto que ha construido el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuando realmente era manejado por líderes sindicales honestos y comprometidos con la base obrera y con su sindicato. Definitivamente que sí. En ese aspecto, esa es la situación que prevaleció. Bien. ¿Sí? Existió honradez, existió deseos de trabajar, y quiero decirles que para ese entonces la participación de mis compañeros sindicalistas, cuando fueron presidentes municipales, ¿sí?, no percibían un salario por parte siendo como presidentes municipales, lo hicieron estoicamente, ¿sí?, con ganas, por el deseo de trabajar y lo agradecido que estaban con el pueblo. Así es. Sí. Pues, compañero Víctor Guillermo González León, es muy importante que nos hayas hecho referencia de la historia, de cómo va creciendo Necaxa, muchas cosas que no conocíamos, incluso yo, sobre pues el mercado, las escuelas, todo esto que nos hablas. Para mí es muy importante porque es una historia que hay que contarle a los compañeros esmeitas, que hay que contarle a la gente, y principalmente al que hoy es nuestro presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Ya hablaremos un poco más adelante. Y bien, pues voy a darle paso a Luis López Hernández. El impacto, ok. Me vas a platicar algo del impacto del gobierno y la extinción de Luz y Fuerza en la vida de Necaxa. Es correcto. ¿Quieres decirlo ahorita o lo dejamos un poco después? Como tú me digas. Me gustaría darle paso. Prefiero que intervenga mi compañero Luis, y esto lo dejamos ya, nada más es la forma en que impactó el gobierno y la extinción de Luz y Fuerza en la vida de Necaxa. Con todo gusto te damos participación. Una vez terminada la participación de nuestro compañero Luis López Hernández, como dije a un principio, subsecretario general de la división Necaxa en los periodos 84-85 y en el periodo 2006-2007. ¿Me prestas tu micrófono? Cómo no, con todo gusto. Más de audición aquí. Bien, compañero Luis López Hernández, bienvenido, o más bien yo soy bienvenido aquí a Necaxa. Son bienvenidos. Ustedes son de aquí. Y bueno, me gustaría tu participación, que nos dijeras qué nos traes. Gracias. Aparte de la presentación que mis compañeros amablemente ya me hicieron, debo de informar a quien tenga la amabilidad de ver este video. Su servidor fue trabajador de Luz y Fuerza desde el 10 de julio de 1972 hasta el 2 de junio del 2000.
Ocupé los puestos en mantenimiento eléctrico, obviamente el primero como ayudante de mecánico electricista. Llegué a sobrestante, después de 12 años me pasé a operación. Volvíamos a empezar porque eran puestos que teníamos como objetivo para mejorar nuestra condición de vida, y se empezaba desde abajo, y empecé mi labor en operación también desde ocupando los puestos de limpiador, ayudante de turbinero, y finalmente terminé como operador de subestación del Salto, lo cual me permitió tener un conocimiento pues de todas las instalaciones, de su operación, su interconexión con el sistema eléctrico nacional. Satisfactoriamente pude también conocer en términos generales cómo operaban en la zona central, que era responsabilidad de Luz y Fuerza dentro del sistema eléctrico nacional. Pero en esta ocasión, pues bueno, la idea es como tenemos el principio para tener esta reunión, y que agradecemos que ustedes hayan tenido la oportunidad y el tiempo para estar con nosotros, de dar a conocer a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, algunas características que tal vez él no conozca, y de manera muy general, a reserva de que más adelante les comentaré que la idea es hacerle llegar un documento, una especie de manual que contiene toda esta información de manera escrita y gráfica. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. La idea es esa, ¿verdad? Entonces empezaré con decirles que este sistema, como lo tenemos en la imagen que nos permite una presentación y en la pantalla que tenemos aquí, del desarrollo del sistema hidroeléctrico de Necaxa, de manera muy general, el sistema hidroeléctrico de Necaxa está constituido por la parte hidráulica con 5 vasos de almacenamiento, 2 en la parte alta que se le llama de la zona de la cuenca hidrológica de Necaxa, que son los vasos de la laguna, y los vasos de los Reyes, que podemos ver en este acercamiento, que están en los estados de Hidalgo. Son los que podemos ver en esta imagen en la parte superior. Del lado izquierdo, la imagen de la laguna, del lado derecho, los Reyes. Se interconectan por ríos y canales, y ese flujo de agua, también derivado de una de las principales afluentes de este sistema, que conocemos como la tercera división, que parte desde Zacatlán, para llegar a la presa de Nechapa. De la presa de Nechapa se interconecta con la presa de Tenango, y de Tenango a la presa de Necaxa. Ahí con las tuberías de fuerza hay inclusive una derivación que en un momento dado, si la presa de Necaxa pudiera haber quedado fuera de servicio, la de Tenango podría, por medio de una derivación, alimentar la central hidroeléctrica de Necaxa, que es la primera del sistema. De ahí el agua turbinada se aprovecha para la presa de Tepechi, y finalmente se termina en la planta de Patla. Y como dice por ahí el refrán, agua que no es de beber, déjala correr. Jálale a la cadena, más seguro. Ok, bueno, muy bien. Enseguida, de manera general, ya les he descrito lo que está constituido el sistema hidroeléctrico, con 2 subsistemas o 2 partes del sistema, uno el de hidráulico y otro el eléctrico. El sistema hidráulico, como ya se los he referido y lo vamos a ver gráficamente, consta de 5 vasos de almacenamiento. Aquí podemos ver en este caso los vasos con un poco de detalle, la torre toma de la presa de la laguna, con su altura sobre el nivel del mar y la capacidad que inicialmente se consideraba, que afortunadamente estos vasos no han tenido problemas de asolve, y por lo tanto podemos estimar que están muy cerca de la capacidad que está indicada de 43.5 millones de almacenamiento. Luego viene el vaso de los Reyes, que tenemos también su altura sobre el nivel del mar, más un almacenamiento de 26.1 millones de metros cúbicos. Luego tenemos el vaso de Nechapa, que tiene un almacenamiento considerado de 15.5. Vuelvo a repetir, estos vasos no creo que tengamos problemas de disminuir tan gravemente su capacidad, porque no se ha acumulado tanto sedimento, no se han llenado de asolve. Finalmente el vaso de Tenango con 43.1 millones. Y pues el vaso principal, el regulador, es el vaso de Necaxa, que en este caso, hasta la fecha en que su servidor se jubiló, aquí tenemos un dato en esta imagen que nos habla que teníamos una capacidad de almacenamiento de 29 millones. Okay. Pero ya para el 2000 se tenía estimado que nada más teníamos capacidad de almacenaje de 21 millones de metros cúbicos, lo cual pues ya disminuyó bastante la menos 8 capacidad. Millones. Sí, y ahorita en la actualidad inclusive vale el comentario que se ven por ahí algunas gentes que están haciendo ahí según la idea de desasolvar este vaso. Yo creo que al final de cuentas es otra empresa que va a generar utilidades para los pseudo dirigentes, porque imagínense ustedes que podamos sacar 25 millones de metros cúbicos de asolve con una manguera como de 8 o 10 pulgadas, con unas bombas que tienen ahí queriendo trabajar en balsas,
Y después de ello, ¿a dónde van a meter? Claro. 26 o 25 millones de Asolve, ¿no? Yo creo que es otra idea brillante de hacer negocio a costa de las instalaciones del sistema hidroeléctrico de Necaxa y obviamente para enriquecerse más. Estamos hablando de Mota Angel. No. Fíjense que hay una situación. Yo no sé si Víctor lo tenga considerado, pero vale la pena la pregunta Super SME, la idea de contestar que así como están las condiciones, hay documentos aquí sobre la mesa que se podrían uno pasar, como les decía al principio, horas o días de análisis. La concesión está para la generación y son las casas de fuerza y las instalaciones de las subestaciones. Pero todos los demás patios, y ustedes se dan cuenta cómo se les da mantenimiento por medio de la cooperativa Luz y Fuerza. Pero la plantilla que nosotros sabemos que inicialmente fue de 541 trabajadores, que fueron repartidos en diferentes divisiones, Necaxa tiene 333 de origen para trabajar y operar las instalaciones. Pero en este lapso, desde el 2015, que empezaron a generar el 2016 ya con la responsabilidad de Generadora Fénix, hasta la fecha, no se han incrementado los puestos de manera sustancial. Se conoce y se sabe que ha habido por ahí, de acuerdo a sus necesidades y compromisos personales, se le ha dado algunos puestos a algunas gentes que se han decidido su retiro y que ya se van a integrar a la pensión del Seguro Social. Han sido cubiertos, pero inclusive ni se han respetado derechos entre quienes ellos han querido. Y bueno, el desglose de esos puestos, ustedes saben que en total son 541, diferentes divisiones como San Ildefonso 13, Juan Duy Cañada 10, Tepustepec, que es el sistema Lerma 88, porque ese es un sistema que más adelante y para el final de mi intervención voy a mencionar la importancia de lo que representa la generación de Necaxa más el sistema Lerma, son los más productivos. Tenemos Alameda con 12, Temascaltepec 12, Lechería 19 y Recursos Humanos 44, proyectos 10, en total 541 son los que contrató Fénix de origen. Entonces les vuelvo a decir, ahí está la empresa que se dedica a la vigilancia, que es Poseidón, y se rumoraba, no tenemos los elementos para poderlo asegurar, pero el propietario de esa empresa era ya el difunto Eduardo Bobadilla. Y así como esa, hay otras empresas como las que vinieron a instalar sistemas de seguridad, etcétera, que se hablan que son de los familiares de Martín Esparza. Entonces, por lo tanto, esta empresa, pues había que rascarle tantito y lo más seguro es que sea de alguien muy cercano y que viene con la idea de tener otros ingresos extras, aparte de todo lo que todo mundo ya sabe. Que por eso no le conviene a Martín Esparza, por supuesto, que el presidente lance su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica para arrancarle de las garras a la inversión privada nacional y extranjera como la portuguesa, bueno, el control de lo que es la energía eléctrica, pues en esta zona, por aquí. Así es. Ustedes saben, por ejemplo, los compañeros de la cooperativa, ellos trabajan y el día de hoy les dicen, preséntate el lunes a trabajar. Pero si les cae mal o hacen algo que no les gustó, el viernes quedas fuera. Y tienen algunos compañeros trabajando durante algún tiempo y les saben que ya se terminó. Apenas recién supimos que había habido ya un movimiento, porque ¿cómo nos van a sacar y luego van a meter a más gente? No, es que ya se terminó, pero la idea de ellos es rotar a la gente. O sea, ya trabajaste 1 año, 2 años, ya trabajaste demasiado. Allá afuera tenemos miles que quieren trabajar. Claro. Pero los compañeros no tienen ningún contrato fijo. Están como outsourcing, algo así. Exactamente. El modelo outsourcing. La situación se supone, y por la iniciativa del presidente, y es un decreto ya aprobado, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así es, a donde la subcontratación queda fuera pero Cooperativa Luz y Fuerza es una contratista. Ellos son los que se encargan del mantenimiento de presas, túneles, e inclusive ahorita hay una discrepancia con el bosque de la laguna, porque volvió a ser afectado por el gusano descortezador. Pero pues eso representa vender madera, y ahora ya hay un pleito porque el que preside la zona, y sabemos quién es, Miguel Márquez, ¿no? Y por otro lado los pobladores que dicen, espérate, nosotros vamos a limpiar el bosque y vamos a reforestar. ¿Por qué? Porque hay algo de por medio, la venta de la madera. Claro. ¿Cuánto representa pies cúbicos de madera? Son toneladas, ¿no? En un momento dado que se van a vender. Esto pues obviamente, se los digo, lo vemos, es a la vista algo notorio, pero solamente ellos saben cómo están manejando esta situación. Pero si hubieran podido en este lapso ya desde el 2016 para acá, al 2000
21, 5 años, ya hubieran podido generar esos puestos de mantenimiento que antes lo hacían los trabajadores de Luz y Fuerza. O sea, la reparación, limpieza, mantenimiento de túneles, presas, canales, compuertas, etcétera, todo era con personal de base. Hoy lo hace Cooperativa Luz y Fuerza, no siendo personal de base. ¿Por qué no han incrementado las plantillas? Claro. Eso es una pregunta que yo les haría directamente. Claro. Se ofenden, se molestan porque alguien les señala, pero yo les puedo preguntar así, con la cara y de frente, ¿por qué no han invertido en una plantilla que genere más puestos con una contratación formal? Claro. ¿Por qué? Porque las utilidades que reciben, el reparto de utilidades y ellos como trabajadores con altos salarios les representa, pues yo creo que el más bajo que tenga 1,600 pesos, 1,700, le anda representando pues casi un $500,000 de pesos de utilidades. Así y ni es. se diga el que tenga el puesto más alto, que se supone que Martín es uno de ellos. Estamos hablando de 700, 800 mil pesos de utilidades al año. A los trabajadores de base se los escatiman, porque primero les dijeron, ¿sabes qué? El primer año te tocó una cantidad, no voy a decirla para no comprometer a nadie, ¿verdad? Pero una cantidad muy importante. Al siguiente año se aumenta otra cantidad, pero durante esos 2 años intentaron quitarles el 50% de esas utilidades voluntariamente a fuerza. Así Y los que se negaron, pues quedaron señalados, no tienen reparto de utilidades de la cooperativa y no tienen derecho a nada porque están señalados, o sea, no lo pueden hacer. ¿Qué pasó ya en los 2 últimos repartos de utilidades? Ahora ya nomás les dan una cantidad mínima. 12 pesos al día. Bueno, ese es para los socios que estamos hablando, de los que se supone que integran la cooperativa, pero a los trabajadores de Fénix les hablo de varios miles de pesos que casi llegaban a las 3 cifras, de caray. miles de pesos arriba, ¿no? Vamos a hablarlo ya, así que les digo, ojalá no comprometa yo a nadie, pero los salarios más bajos andaban de 80 a 90 mil pesos de utilidades al año. Al año. El primero, el segundo ya andaban en 120, pero en el tercero ya se los bajaron a 20, a 30 mil pesos. Ay, Y en caray. este año otra vez 20 o 30 mil pesos. Con el sistema hidroeléctrico, como lo vamos a seguir analizando, la capacidad de almacenamiento, la lluvia y las máquinas, salvo que ellos estén ya dejando en el olvido la reparación y mantenimiento de las centrales, ¿no? Ahorita que continúe con mi exposición vamos a darnos cuenta a dónde puede estar la variante del por qué digo yo que esto solamente que están dejando caer las instalaciones, ¿no? Ok. Retomo el tema. La captación de agua se hace por diferentes maneras, con canales o túneles, y por su condición se han dividido en 3 divisiones convencionalmente. No voy a andar tanto en el problema, en ello, porque, pues, como decimos, en un momento dado la gente, si tiene la oportunidad de este video, a lo mejor los detalles los va a pasar por alto. Nos vamos a brincar a lo más importante que viene más adelante, Me parece. a donde vamos a ver la parte eléctrica. Ok. El sistema eléctrico está constituido y se genera en cascada, como lo podemos ver en esta gráfica. El almacenamiento del vaso de Necaxa en su nivel máximo es sobre la altura del nivel del mar es a 1,338 metros sobre el nivel del mar. Y de ahí hacia abajo tenemos una caída de 443 metros, para generar la central hidroeléctrica de Necaxa. Ahora sí, regálame un poquito de agua, por favor, amigos y compañeros. Gracias, disculpen. No, está bien. Se seca la boca. Enseguida de turbinarse en Necaxa, que tiene una capacidad instalada de 109 megawatts, les puedo decir con satisfacción que gracias al trabajo y a la mano de los compañeros que tuvimos oportunidad de trabajar, pues hasta que intervino Comisión Federal con la extinción, la capacidad de generación original se mantuvo en un 95-97% más o menos, ¿no? En generación. En generación. Ok. Entonces, si tenemos una capacidad instalada inicialmente de 109 megawatts en la central de Necaxa, les puedo decir que teníamos capacidad de generar hasta antes de la intervención de Comisión Federal de 103 megawatts. La planta de Tepechi tenía una capacidad instalada de 45. De igual manera, por las condiciones, el disturbio que pasó en la tormenta tropical de 1999, etcétera, quedó un poco disminuida, pero sí debemos andar en una capacidad de generación de 38 o 40 megawatts. Y Patla, que por un error en diseño, cuando se vino el famoso cambio de frecuencia, tuvimos problemas para que se redujera un poco su capacidad de generación, pero también debe de andar en 42 megawatts. Si sumamos 42 más 32 serían 72,
y 103, estamos hablando de casi 180 megawatts en condiciones normales de operación del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Aquí viene una característica y lo que yo les explicaba hace un momento, donde tenemos las características, lo que es la central hidroeléctrica de Necaxa, y pueden ustedes ver capacidad instalada en su origen, 113 megawatts, y la que estimábamos en esta ilustración era de 108, pero ya les dije hace rato la aclaración que debemos de andar como en 103. Parte de las tuberías de fuerza con su esquema, ilustración de la central hidroeléctrica de Necaxa en su interior, y la toma Tepechi, que el agua turbinada, como les explicaba antes, se va hacia la siguiente central, que es Tepechi. Y el agua de demasías se sale en su causa normal del río. Viene la central hidroeléctrica de Tepechi, que como les decía, y sabemos esta tuvo problemas por la situación de la tormenta tropical en aquella época, el 5 de octubre de 1999. Como les dije, esta imagen habla más que 1000 palabras. Ven el caudal que había. Se juntaron ahí los dos caudales, tanto del río Necaxa, o sea, el agua que salía por el cauce normal del río de la central Necaxa, con lo que era el río Jaltepuzcla. Este es del lado del río Jaltepuzcla y este es lo que era del central Necaxa. Y vean ustedes, pues el estrago fue de la destrucción prácticamente de la central hidroeléctrica de Tepechi, que estaba en esas condiciones, a quedar sepultada como lo vemos en esa imagen, ¿no? Lamentable. Lamentable. Pero afortunadamente hubo la recuperación, afortunadamente hubo la recuperación porque estaban aseguradas las instalaciones y como aquí podemos ver en esta imagen, el 3 de noviembre del 2006 ya estaban nuevamente en pie y en condiciones de generar nuevamente. Les digo, quedó por ahí un poco reducida la generación, pero se considera que sí estaría en condiciones con sus 3 máquinas de generar los 45 megawatts de diseño. Pero vamos a estimar que no al 100%, se quedaría en 38 o en 40 megawatts en la actualidad la central hidroeléctrica de Tepechi. Imágenes de cómo estaba antes y cómo está después. Nos vamos un poco de manera ágil y nos vamos a la planta de Patla. La planta de Patla, la más nueva, entre comillas, del sistema, fue inaugurada en 1954. Tenía su capacidad instalada de 45 megawatts. Aquí viene el dato que yo les comentaba. Por el diseño, hubo error en el diseño cuando se hizo el cambio de frecuencia. Y bueno, teníamos 15 en el generador 3, 14 en el generador 2 y 3 en el generador 1 para una capacidad de 42 megawatts, ¿no? Como ustedes ven, y te escapa que en este estudio que se hizo en el momento, por problemas de derrumbes en el canal, la planta en estos momentos estaba fuera de servicio, pero su capacidad instalada de la planta de Tezcapa era de 5.3 megawatts. Entonces, esta planta hoy sabemos que se supone que por la mano de los trabajadores de Cooperativa Luz y Fuerza, ya la están recuperando, probablemente la puedan echar a generar, pero se habla de que esa no entra dentro del paquete de lo que se le concedió a Fénix, sino que va a ser como empresa privada de nuestros compañeros dentro de ese porcentaje que tenemos como sindicato, que es el 41 y el 8% para los compañeros de la cooperativa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, dentro de ello ya ustedes ya sabrán por dónde va esta situación. Ok. Sistema de interconectado, como les decía, lo que atendía Compañía de Luz, el área central del Sistema Eléctrico Nacional, eso lo vamos a ir más rápido, son detalles más técnicos, un esquema de la cuestión interconectado del sistema eléctrico por la línea amarilla, como ustedes podrán ver, la generación que nos vemos en el extremo derecho de las centrales de Necaxa, los 10 generadores de Necaxa con los 3 de Tepechi y los 3 de Patla, a través de una línea de 230,000 volts, se interconecta con Valle de México y en las últimas fechas una derivación para alimentar también por 230,000 a la subestación Irolo. La zona en rojo son subtransmisión conocida como subtransmisión de 85,000 volts para alimentar las subestaciones del Carmen y Tulancingo y con una interconexión para alimentar la parte de la división Pachuca, que es la subestación Parque Industrial Reforma. También tenemos que la subestación ya del kilómetro 110 alimentado por 230,000 volts. Tenemos una derivación que alimenta la subestación del kilómetro 42, subestación Irolo, todavía en 85,000 volts. Esto es un poco técnico, pero para que tengamos una idea. Okay. Un punto importante es la reforestación. Hace rato lo mencionaba, ¿verdad? El hecho de que ya el gusano descortezador hizo ya estragos. Bueno, en su momento Compañía de Luz tuvo inclusive el reconocimiento, gracias al trabajo de nuestros compañeros,
de la sección hidráulica, una sección muy especial que se encargó de hacer reforestación y recibió el premio al Mérito Nacional Forestal en 1989. Y era un trabajo que se estaba haciendo permanente. Había una plantilla de compañeros, desde un ingeniero técnico, sus auxiliares, los cabos, los peones, para seguir teniendo viveros, o sea, para estar cambiando el bosque, ¿verdad? Árbol dañado, se tumbaba y va para adentro el nuevo, pero pues esto se viene a trastocar con la extinción de Luz y Fuerza, y sabemos que esto quedó como tierra de nadie, porque la verdad es que hasta que se reincorpora en el convenio y con el convenio marco, y ya ven las condiciones, eso no vamos a ahondar, a donde ya interviene Generadora Fénix y Cooperativa Luz y Fuerza, pues empiezan a medio delimitar y recuperar las zonas de los bosques, pero se hizo tierra de nadie, de tal manera que muchas gentes inclusive ya estaban hasta comercializando con ellos como si fueran propiedad de ellos, ¿no? Caramba. Bueno, esto, algo que se está con la reforma energética, una de las características más importantes de la generación hidráulica es producción de energía limpia, a bajo costo. El área de control de la demanda, la necesidad de energía del área central se requeriría 8.851 megawatts cuando estuvimos haciendo este estudio. Estamos hablando del 2014, por ahí así, 2015. Pero hoy las condiciones pudieran aumentar un poquito, y de ello lo que era el sistema hidroeléctrico de Necaxa, más lo que eran las instalaciones de generación de luz y fuerza, generábamos como 800 megawatts, Okay. que representaba como el 0.3 de lo que era la demanda a nivel nacional. Entonces, en realidad, Luz y Fuerza estaba muy limitada con su generación, pero no por eso deja de ser importante. Ya mi cuñado Víctor por ahí comentó lo del escudo, lo brincamos. La importancia que tenía también el sistema eléctrico del sistema hidroeléctrico de Necaxa, y puede seguir siendo, es que en condiciones de un disturbio general se puede restablecer en minutos el poder recuperar centrales grandes como Valle de México. Generalmente el área central, lo que es la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México, tiene una red para que no haya interrupciones importantes. Ahora ya la tenemos inclusive por un anillo de 400,000 volts, la interna es de 230,000 y las radiales son de 85,000. Pero de entre ellos las prioridades son el aeropuerto central, el puerto de control central que es el metro, y bueno, todos los servicios importantes como era la zona centro para atender todo lo que implicaba la famosa red automática para atender todo el primer cuadro, incluyendo al Palacio Nacional. Entonces Necaxa tenía la característica de, con sus turbinas hidráulicas, de arrancar y en minutos restablecer el potencial para la subestación Valle de México, y que Valle de México fuera interconectando el sistema. En los últimos años no hemos tenido el disturbio, parece que el último disturbio fue en 1989, entonces ya de ahí para adelante se implementó lo que nosotros acá llamamos el arranque negro, y se hacían pruebas como si se tuviera un disturbio general con la mitad del equipo para hacer el enlace con Valle de México, mandarle potencial con las centrales. Es una prueba que se hacía hasta antes de que la tomaran las instalaciones después de la extinción. El riesgo de que exista un apagón existe. Ya lo vimos algunas el año pasado, año y medio, cuando hubo problemas en el norte. Ya fue cuando salió inclusive a favor de lo que hoy el presidente está haciendo, que la energía limpia que ofrecen los particulares a base de paneles solares, de energía eólica, no es estable, depende de las condiciones del viento, depende de las condiciones de los efectos climatológicos. Entonces la generación hidráulica es la más segura, la más limpia, y que le puede dar estabilidad al sistema eléctrico nacional. Ya llego a la conclusión de lo que les decía a ustedes, una gráfica que tiene un poco de historia. Esta gráfica la representa los 16 últimos años de generación, de 1903 hasta el 2008, con el intervalo donde en 1998 se dañó la planta de Patla, porque en ese entonces fue el primer desastre natural que afectó la planta, el derrumbe se vino sobre la planta y afectó su funcionamiento. Y luego la de 1999, con los efectos que ya vimos en la imagen que pasamos de Tepechi, pero que aún así en el 2000 es el registro de los últimos 16 años, con una generación, lo voy a hablar en millones, de 247,720,000 kilowatts, porque es como podemos hacer el cálculo y saber cuánto es lo que realmente estamos vendiendo. Al hacer un balance de esta gráfica, consideramos que hay un promedio de 743,590,000, y lo manejamos de primera mano
en un documento. ¿Qué creen? ¿Para qué era? Lo manejamos en el 2009 para apoyar, ¿a quién creen? A Martín Esparza como secretario general, porque este fue un trabajo que hicimos los compañeros activos y jubilados de la división Necaxa para apoyar a Martín, porque en ese momento él había demostrado y su trayectoria lo ha llevado a trabajar y estar presente en los trabajos de recuperación de las instalaciones. Entonces, hasta ese momento su trayectoria era buena. Creíamos en él. Íbamos en él y estábamos con él. Ahí está la gráfica donde demostramos que esto era importante y lo que representaba el sistema hidroeléctrico de Necaxa, aún con esas bajas, pero que si ustedes multiplicaban o multiplican lo que representan estos 743 millones por 1.47, estamos hablando de un promedio de 1.200 millones de pesos de ingresos al año. Esto representa, y con un estudio que en su momento se estimaba el costo de generación, con un estudio de luz y fuerza, esto en su momento inclusive me lo subrayó el ingeniero Ricardo Morales, cuando en un momento dado me daba en un margen los costos de generación. Aquí estaban los costos de generación que se estimaban en el momento cuando se hizo la impresión en el 93, pero que en el 94 se habla de 43 centavos la generación del sistema de Lerma, 35, Necaxa, 43.6 centavos. Okay. Entonces, si ustedes hacen la cuenta de manera general, 1.200 millones, le quitamos el 40%, ¿cuánto queda libre de polvo y paja de la generación del sistema hidroeléctrico de Necaxa? Con el puro sistema hidroeléctrico de Necaxa, con esos puros datos, estamos hablando de que de 1.200 millones de pesos le quitamos el 40% y estaríamos hablando que nos quedarían libres de polvo y paja como 700 millones de pesos. Anuales. 700 millones. Puntualizar bien esto. 700 millones de pesos. Ahora bien, ¿y dónde están? Esa es una buena pregunta y todavía falta, porque aquí falta integrar el sistema Lerma. Ok. O sea, más adelante, pero mejor que una vez para que no nos vayamos a perder. En el 2017, el director de Fénix, a la ceremonia esa rimbombante que pusieron para poner la primera piedra de la recuperación de lechería, él dijo, en su discurso, no lo estamos inventando, hay videos, o sea, ustedes pueden recuperar el video del director de de Fénix, y lo dice bien clarito, hasta octubre tenemos ingresos comprobados de 1.400 millones de pesos con el sistema de Necaxa y de Lerma. Quiere decir que por cada mes tenían 140 millones de pesos hasta ese momento, no octubre. Noviembre y diciembre representa otros 280 millones de pesos. Entonces dieron que ese promedio de ingresos comprobados en el 2017 fue de 1.680 millones de pesos. Les vuelvo a decir, quítenle el 40%, ¿cuánto queda libre de polvo y paja? Quedarían 1.200 millones de pesos a repartir 50-50. 50% para un lado y 50% para el otro. Exacto. Estamos hablando de 550, 600 millones para cada parte. ¿Y cuánto se ha informado que hay de utilidades? Ahí se los dejo de tarea, como dicen, para que no nos quebremos nosotros tanto la cabeza, que mis compañeros vean la realidad y que se den cuenta qué es lo que ha representado todo esto. Muy bien, Luis. Un trabajo que no hemos hecho una sola vez, porque luego salen las voces como hoy a defender. ¿Y tú dónde estabas? ¿Y tú qué has hecho? Hemos hecho trabajo muy activo de diferentes tiempos y estos elementos que tienen aquí en la mesa, que ahorita de manera muy ligera, con compañeros como mi compañero Blas Galloso, ex dirigente, que siempre está pendiente y nos apoya y nos asesora, con compañeros como el ingeniero Mario Gobea, que fue director de la Comisión Técnica. Aquí él estaba integrado como presidente del Comité Nacional de la Energía, y su servidor como presidente del grupo de jubilados. Y en aquel entonces se presentó este estudio que decía situación de las instalaciones del sistema hidroeléctrico de Necaxa después del 11 de octubre. Me la pidió primero y fuimos a esta organización donde él estaba presidiendo a exponerla. Más adelante la captura
la licenciada doctora para una tesis, y es ahí donde incluye el concepto que mi compañero Víctor también su estudio, él lo integra, ellos lo integran, nosotros no se lo pedimos, pero yo creo que les pareció interesante y lo integra la licenciada ahora Catalina García Espinosa de los Monteros y Mario Gobea Sansón, coordinadores. Y lo incluyen el trabajo realizado por su servidor en la parte técnica y la parte sindical, como lo ha hecho mi compañero Víctor. Para aquellos que preguntan, ¿y tú dónde estabas? Ajá. Ahí estaba, haciendo lo que otros no hacen, estudios de manera consciente, de manera comprometida, para que se den cuenta los esmeitas y toda la base obrera, cómo sí hay compañeros que se comprometen en lo técnico, en la historia, a hacer un trabajo real. ¿Y qué se deriva de esto, compañeros? La asociación manda a hacer ejemplares y se los vendieron a algunos compañeros, vendieron no, pidieron a cambio una cooperación de 20 pesos por un folletito que era como a media, bueno, a ese tamaño, no a este tamaño que se ve en la imagen. Inclusive aquí en la división de Necaxa, el ingeniero Mario Gobea trajo 800 ejemplares para que los compañeros del subcomité se ayudaran. Estaba como subsecretario general el compañero Domingo Aguilar y dijo, ¿sabes qué? He tratado de coordinarme con él, pero no hay para cuándo. Yo quiero llevarles esto para entregarles para que se ayuden, pero aparte traigo lo económico, lo que ya me dieron. Y esto es nomás como comentario que luego nuestra gente ni ella misma se sabe ayudar, reforzando lo que tú acabas de decir. Correcto. Tratamos de convocar a la reunión y cuando llegamos, excepto los compañeros jubilados que íbamos en ese momento, de ellos estaban 5 personas, no convocaron a nadie. Entonces el ingeniero les dijo, ahí les dejo esto, ayúdense, ven, que le pidan una cooperación a alguien por 20 pesos. Estamos hablando de 800 ejemplares, serán 16,000 pesos o algo así, ¿no? Para que ellos pudieran ayudarse. Y aparte ya estamos en la extinción, ya después del proceso. Este trabajo fue realizado en el 2011 o 2010. 2 años después. Sí, entonces estaban en la plena resistencia. No lo hicieron de esa manera. Bueno, en el 2011, así como decimos para reforzar, ¿qué han hecho? El 24 de noviembre de 2011. Hubo una feria del empleo aquí en Huachinango promovida por el gobierno. Estaba en manos de panistas porque Felipe Calderón y sus grupos en Puebla estaban preocupados de lo que habían hecho y buscaban la opción para dar fuentes alternativas de trabajo a los electricistas. En esa feria de empleo vino el secretario de Trabajo de aquel entonces, que se llama Rafael Milcalco. El compañero Andrés García era diputado suplente de una compañera, bueno, una persona que estaba por ahí también, que él era el suplente y tenía el conocimiento y el medio, el entorno, a donde en la cúpula de los panistas decían que a ellos ya no les interesaba el sistema hidroeléctrico de Necaxa. Entonces nos ocurrió platicar así de manera informal, oye, pero es que esto es rentable, ya traíamos manejando la gráfica de generación, esto representa un ingreso de 1,200 pesos al año, si al gobierno no le interesa que se lo den a los trabajadores. Claro. Y dice, ¿sabes qué? Me parece interesante, dame los datos, pero así de manera sencilla. Y aquí está este documento que se elaboró en aquella ocasión, con 3 páginas, damos la capacidad de cada una de las centrales, damos la gráfica de generación y lo firma solamente Andrés García porque él era el que era el bueno en ese momento, ¿no? Del PAN. Y ahí solicitamos, lo remarqué hasta con negro, por tal razón planteamos ante ustedes la posibilidad de hacer la gestión necesaria ante quien corresponda para que a los ex trabajadores de Luz y Fuerza de los municipios anotados y que laboraban en todas las instalaciones del sistema hidroeléctrico del Necaxa se les pudiera considerar para que sigan laborando en las mismas. Esta situación se podría dar si son recontratados para tal fin por Comisión Federal, pero otra alternativa también podría ser mediante la concesión que permita a este grupo de trabajadores se haga cargo al 100% de la generación, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, producir las centrales hidroeléctricas de Tepechi, Patla y Tezcapa. Lo recibe Rafael Milcalco, pero pues a ellos no les interesó. Claro. Viene la situación cuando Miguel Márquez está en la cárcel, se lo comentamos, dice, está interesante, ya voy a salir, me lo plantean cuando salga o se lo plantean a Martín. Sale de la cárcel y me pide la información y la entrega a varios funcionarios en mayo del 2013.
en mayo de 2013, cuando va a tomar posesión el licenciado Gerardo Martínez como presidente de aquí de Juan Galindo, y le dirigimos este documento, y dirigimos porque lo hice yo, se lo entregué para que lo entregaran ellos, y ellos son los que quedaron ya con la chamba realizada y dijeron, pues ahora los buenos somos nosotros, ¿no? Se le dirige este documento a Rafael Moreno Valle, que era el gobernador, al licenciado Ardelio Vargas Posado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, al ciudadano José Luis Vergara Ibarra, vicealmirante, comandante general del alto mando de la Secretaría de Marina, a la licenciada Guadalupe Vargas, diputada federal del Distrito Primero, al licenciado Gerardo Martínez, que era el que tomaba la presidencia, a Martín Esparza y a la prensa. Este documento es este documento, y aunque después Miguel Márquez decía que él no recibió ninguna colaboración, ¿qué creen? Por supuesto que lo ¿Qué recibo. creen? En el documento que le enviamos después ya al candidato al gobernador electo, me encontré una fotografía donde el mismo Miguel Márquez está teniendo los documentos bajo el brazo y se los está entregando, en ese caso, al licenciado Gerardo. Para prueba de que, como preguntan, y digo yo, ayudando y contribuyendo, ¿por qué dicen que nos unificamos en torno a los exsecretarios generales? Y que nosotros, ¿dónde estábamos? Ahí está el trabajo que hemos realizado en equipo. Y les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de nuestra participación y presencia, como decimos, nos tocó la suerte histórica a este grupo que está presente, todos, incluyendo a mi compañero Blas, que en Huachinango, el 24 de enero del 2019, le entregamos al presidente de la República este documento, donde le damos descripción y volvemos a insistir a que se dé la oportunidad de que cumplan los compromisos por medio del enlace de nuestro compañero Rosendo Flores, y que las jubilaciones justas para quienes tienen más de 20 años en el momento de la extinción, reinserción laboral para los que no tienen empleo formal, y por qué no, la creación de un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio con mora, luz y fuerza del centro. Esto fue el 24 de enero del 2019, y no sé si gracias a ustedes, otro periodista, ¿o a quién? Al otro día le estaban preguntando en la mañanera sobre las instalaciones del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Y como dicen, ¿y qué creen? Contestó acertada y bien, porque acabamos de entregarle en sus manos este documento donde le damos un resumen general muy breve, pero le damos a entender y reconocer el trabajo, el apoyo que recibirá como presidente, y lo firmamos los compañeros jubilados de los que estamos aquí presentes. Una gran labor. Finalmente, va otro documento. Cuando Luis Miguel Gerardo Barbosa Huerta era candidato, de la misma manera, aquí está el sello de recibido, ahí inclusive nos dimos a la tarea, fue mi compañero Blas Gallo, su servidor, con el respaldo de mis compañeros, porque los gastos y todos los cubrimos entre todos los presentes, 20 de mayo del 2019, y se lo dirigimos de manera similar, pero obviamente personificado para el gobernador que estaba participando, y volvemos a remarcar. Aquí inclusive incluimos algo que no se había manejado, la idea de que las instalaciones se conserven como están, en operación, como patrimonio de la humanidad, industrial de la humanidad, en servicio. Así. Y se lo dijimos, y va igual firmado por todos los aquí, prácticamente todos los presentes, excepto mi compañero Eloy Valerio Cerón, que lamentablemente ya falleció. Falleció apenas en días pesados. Esto es lo que le dijimos al que en aquel entonces estaba como candidato a gobernador, y finalmente, ya una vez que quedó electo, se le entrega esto que les digo que es un manual, que ya ahora está caracterizado pues como si fuera para alguien que participa en un evento, y ya en este caso se lo dirigimos con el apoyo de mis compañeros, pues lo entregué de manera personal cuando ya vino a la gira de agradecimiento, y ya le ponemos dirigido al licenciado Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, gobernador constitucional electo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Objetivo terminal. El señor gobernador recordará las características más importantes del sistema hidroeléctrico de Necaxa para que pueda coadyuvar a la solución de la problemática que enfrentan los ex trabajadores despedidos injustificadamente con la extinción de luz y fuerza del centro. Al mismo tiempo, reconocerá la importancia de este sistema que impacta en la vida social, económica y cultural del Estado de Puebla. Con el conocimiento pleno de estas instalaciones podrá ayudar, intervenir o decidir sobre el futuro de las mismas para que puedan ser consideradas como patrimonio de la humanidad. Con orgullo podrá decir, de Puebla para el mundo. Exacto. Ese es el último trabajo que hemos hecho, y ahora consideramos ponerlo a consideración de nuestros compañeros de la 4G,
personificado este mismo trabajo, pero ahora para el presidente de la República y si fuera necesaria para la secretaria de Energía y para el licenciado Barlet de Comisión Federal, para que ellos tengan pleno conocimiento de lo que nosotros podemos y sabemos exponer, porque somos que como trabajadores que hemos sostenido estas instalaciones o se sostuvieron hasta el 2009 con la capacidad y la oportunidad de tener ese 95-97% de lo que fueron diseñadas. Con eso Pues, termino y agradezco la verdad la oportunidad que nos han dado. Al contrario, gracias por este gran trabajo que nos muestras. Yo me quedo impactado conociendo cifras, etcétera. Muy bien, y yo le diría a nuestros compañeros exsecretarios generales de la 4G, Frente Amplio de Unidad, pues aquí hay un trabajo que puede ser dado al presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, por conducto de ustedes y por supuesto trabajo realizado por los compañeros aquí presentes. Y bueno, ahí se los dejo de tarea, queridos exsecretarios, para que ustedes puedan de alguna manera también demostrarle al presidente don Andrés Manuel López Obrador que la indemnización que él piensa que es una indemnización no lo es, porque nada más es, bueno, lo que es aquí la hidroeléctrica, las plantas de generación están bajo las garras de Grupo Fénix, de Motengil, también tendríamos que decirlo, y del comité de traidores, del comité de estas personas que se han apoderado de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo te preguntaría antes de concluir contigo y pasar con el compañero para cerrar, ¿qué le dirías al presidente si lo tuvieras aquí de frente? Señor presidente, en primer lugar le agradecemos el apoyo y la adhesión que ha tenido hasta la fecha, porque con hechos nos está demostrando la justicia que se hace a los ex trabajadores de Luz y Fuerza que fueron despedidos injustamente. Y tal como lo han dicho nuestros compañeros ex dirigentes, los pasos ya se han dado inicialmente con la cancelación de hipotecas, la liberación de hipotecas. Ahora, primero Dios, se concreta lo de las jubilaciones, y otro factor muy importante es el trabajo para nuestros compañeros. Porque la verdad da mucha tristeza, señor presidente, que los ex dirigentes o los pseudo dirigentes se enriquecen por un lado de manera ostentosa, porque para nadie es un secreto que hoy, decían uno de mis compañeros de aquí, vamos a llamarnos compañeros porque somos de la región y en su momento pues estábamos en el mismo lado, pero dicen, es que este compañero tiene más propiedades que la alcachofa. O sea, se está viendo de manera grosera, de manera muy ostentable su riqueza, y habían de ver a compañeros que conocemos que lamentablemente están en la desgracia. A veces vienen a ver a los compañeros jubilados a pedirles un poco de ayuda económica, y la verdad da tristeza, caray. La verdad, señor presidente, ojalá que usted pueda seguir adelante con ese trabajo y ese compromiso que hizo de ayudar a los trabajadores. Usted lo dijo claramente en Villa Nicolás Romero, lo dijo en San Pedro Xitepec, lo dijo en otros lugares, incluyendo Huauchinango, a donde usted dijo que se le haría justicia a los ex trabajadores de Luz y Fuerza. Tenemos nuestra plena confianza y nuestro apoyo. Tal vez el apoyo directo en las votaciones no haya sido tan importante. Fuimos miles, éramos 44,000 trabajadores en activo y éramos 23,000 jubilados. Pero ese apoyo y esa voluntad de millones de mexicanos se respalda porque usted ha sido, como he dicho, un hombre íntegro en la palabra, y su lema lo hemos entendido y lo aplicamos también: no traicionar, renovar y no mentir. Gracias. Claro que sí. Al contrario, gracias Luis López Hernández. Y bueno, para concluir, vamos a darle la voz nuevamente a Víctor Guillermo González León. Y bueno, vamos a ver qué nos puede él comentar sobre el impacto. Tomo tu micrófono. Sobre el impacto del gobierno y la extinción de la fuerza del centro en la vida de Necaxa. Este es un municipio. Municipio, Juan Galindo. Juan Galindo, este gran municipio que fue visitado por don Adolfo López Mateos, donde, bueno, es la cuna de la electricidad. Vamos a seguir adelante, tenemos que fortalecer a Necaxa, Nuevo Necaxa, Juan Galindo, etcétera. Y bueno, con esto vamos a concluir nuestra transmisión con lo que nos diga nuestro compañero Víctor Guillermo González León. Te doy la palabra otra vez, mi querido Víctor. La falta de costumbre de estar ante las cámaras y el impacto que va a tener
esta entrevista, pues a veces se pone uno nervioso y por lo tanto omití decirles que también por medio de las cuotas sindicales, por medio de la intervención de nuestros representantes, fue construida la escuela preparatoria Albert Einstein, que funciona hasta la fecha. Y voy a empezar aquí con el tema que cierra, que es el impacto del gobierno, ¿sí?, y la extinción de Luz y Fuerza en la vida de Necaxa. Tristemente, esta escuela preparatoria, el actual director ha tenido ya muchos problemas porque ya hizo suya esa escuela y se hace exclusivamente lo que él dice en cuestión de cuotas, en cuestión de todo. Lo dice él, y si no estás de acuerdo, o dejas de ser alumno o dejas de ser maestro. Entonces, bajo el mismo tenor, quiero decirles que ha impactado de tal forma esta situación que hasta nuestros muertos ya tienen problemas. El mercado, el terreno que fue donado para el Panteón Municipal, bajo la administración errática e irresponsable de las autoridades municipales, actualmente no se puede ni caminar por el interior del mercado, menos cuando vamos cargando un difunto. Ah, caray. Todas las instalaciones, absolutamente, pero sobre todo las que son mal administradas por el actual subcomité y la actual representación del sindicato, se encuentran en pésimas situaciones, en pésimas condiciones. El vaso de almacenamiento ya lo trató Luis de forma somera. Pretenden hacer unos trabajos de dragado que nosotros los consideramos impropios para realizarlo. La reforestación. Mientras la empresa fue extranjera, la Mexican Lion Power, se contaba con un equipo, con trabajadores que se encargaban de reforestar. Y las mismas escuelas del municipio, ¿sí?, cada año, como todos sabemos, el día 20 de abril se celebra el Día del Árbol. Entonces, salíamos en grupos, porque a mí me tocó todavía mi época de estudiante, salíamos en grupos y en las cuencas de los vasos íbamos a plantar un árbol para la reforestación. Tenía cuidado la empresa de que hubiera tuceros. La tuza es un animal que causa mucho daño en la tierra, va haciendo su hábitat, pero a base de conductos internos que va dañando el terreno. Esos puestos los desaparecieron ya no existen. Había hormigueros que se encargaban, valga la redundancia, de checar que los hormigueros no proliferaran dentro de los vasos de almacenamiento de Necaxa. La escuela artículo 123, que fue con lo que inicié, que les decía que tiene más de 100 años, ¿sí?, motivado por la extinción, se dejó de percibir útiles escolares que proporcionaba la empresa de acuerdo a la ley. Se dejó de que los maestros tuvieran una percepción extra por ser maestros de una escuela artículo 123, pero lo más principal, que el mantenimiento que era a cargo de la empresa se perdió y hoy lo tienen que realizar los padres de familia con las cuotas de la escuela, las cuotas que pagamos por concepto de la educación, ahora lo tienen que hacer ellos con ese salario. El edificio sindical. Este edificio sindical que les dije fue construido en 1945. Ustedes pueden pasar ahorita y tomar fotos de ver. Se construyó un auditorio que cualquier ranchería lo tiene en mejores condiciones sus auditorios para el funcionamiento del municipio, de las poblaciones locales. Aquí está descubierto totalmente las láminas por las mismas situaciones de la naturaleza. Se han volado, se han deteriorado y en esas condiciones están. Les decía yo anteriormente que se contaba con una alberca. Esa alberca desaparecieron una bomba de mucha capacidad, la caldera y la instalación eléctrica la desaparecieron. Entran ustedes a los baños y son una porquería. Tal parece que no hay gente, que los miembros del subcomité no saben lo que es una necesidad, ¿sí?, que tienen que superar y tenerlas en condiciones.
Ya lo decía mi compañero Luis, tanto dinero que se roban, tanto dinero que entra, que no es posible que no dediquen una parte, ¿sí?, para conservar las instalaciones en buen estado para el uso de todos. El agua potable, como ya les decía anteriormente, a cambio de una casa que le dieron al superintendente de ese entonces de Luz y Fuerza, empezaron a dar tuberías, tomas de agua, llegando al momento en que fue insuficiente el agua dentro del municipio y se tuvo que buscar otro tipo de recursos, otro tipo de manantiales que también siguen siendo insuficientes por esa situación. Okay. ¿Sí? La ESNIE, como se los dije anteriormente, la Escuela Secundaria de Nacionalización de la Industria Eléctrica, promovida por nuestro compañero Virgilio, tuvo que desaparecer por la misma necesidad de la población que creció de tal forma. Ustedes podrán ir a ver en estos momentos el estado deplorable en que se encuentra el Estadio 14 de diciembre. Con esa prosapia, con esa característica que tenía de albergar ya profesionalmente a equipos, a entrenadores y figuras del fútbol nacional e internacional, se encuentra, no tiene instalación eléctrica, el alumbrado se lo robaron, todo el cobre que se utilizó para la instalación fue robado. Y no nos hagamos tontos, ¿sí?, porque esto es por ellos mismos. Este saqueo que se hace es por los mismos miembros del subcomité que solapan esa situación, porque no tienen personas que trabajen ahí. Desaparecieron el tractor para podar el pasto, desaparecieron las mangueras para regar el pasto. La instalación eléctrica, la instalación sanitaria, da asco. El campo deportivo Canaditas se había cercado, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos, se cercó para evitar que los animales que sueltan, borregos, vacas y todo, se metieran y que se conservara más o menos en condiciones de que nuestros familiares, nuestros hijos, practicaran el deporte. Ya no existe la cerca, el acceso sigue siendo y está. No hay participación. La liga local, los muchachos, los jugadores, los futbolistas, son los que se encargan de más o menos darle mantenimiento a ese campo. La clínica que les decía, que doctor Miguel Lavalle, al entrar en el Seguro Social se hizo el comodato, pero no ha habido una vigilancia por parte de los miembros del subcomité para que el equipo y las instalaciones se conserven. ¿Sí? Se dañó el equipo de rayos X, van y lo avientan allá al sindicato y mientras queda sin servicio, queda sin prestar ese servicio. Y les puedo decir también, como el equipo dental, como todo esto, pueden ir a ver y allá están como scrap, ¿sí? Se ha ido acabando nuestras propiedades que existían dentro de la clínica. La escuela preparatoria ya lo mencioné. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en el aspecto general del pueblo? ¿Qué es lo que pasaba cuando existía Luz y Fuerza? Luz y Fuerza pagaba un servicio de vigilancia, no solo para las instalaciones, sino para el mismo pueblo. Y existía un cuartel militar que era para cuidar las instalaciones de la empresa, pero hacían sus rondines dentro del pueblo. Una vez que esto sucedió, los rateros, incluso los asesinatos, han proliferado dentro del pueblo. Incluso le llegaron a matar al presidente priista que estuvo anteriormente, a sus mismos policías, ¿sí? Porque el vandalismo se ha desarrollado dentro del municipio, ¿sí? La recolección de la basura. Apenas antes de que saliera el presidente municipal, que era de extracción morenista, todos los priistas y todos los panistas que estaban en contra o que están en contra de Morena fueron y le depositaron la basura ahí en la presidencia municipal. Esto es producto también de la extinción de Luz y Fuerza. Anteriormente la empresa tenía camiones de volteo de recolectores que eran propiedad de la empresa destinados al municipio
y el municipio los administraba. Al desaparecer Luz y Fuerza, desaparecen esos y ahorcan de tal forma al municipio que no puede prestar ese servicio. Entonces, aquí también impacta definitivamente la extinción de Luz y Fuerza. Y impacta más todavía porque yo tengo 70 años y durante 65 años aquí había un tiradero que era el tiradero municipal y era de propiedad estaba en terrenos del municipio de Juan Galindo. Por decisión de la Semarnap, porque causaba problemas para la circulación de la carretera México-Tuxpan, cerraron ese tiradero. ¿Y qué es lo que pasa? Huauchinango y Villa Juárez, que durante todos esos años venían a tirar su basura, ahora ya no le dan permiso al municipio de Juan Galindo que vaya a sus terrenos y ha causado muchos problemas. Lo peor de todo, este municipio que tanto auge le dio Luz y Fuerza y el Mexicano de Electricistas, actualmente ya no cuenta con un banco. Ah, caray. Ya no cuenta con un cajero. Simplemente, no contamos con servicio postal. Correos ni telégrafos no existen dentro de la población. No hay policía de tránsito. Ustedes pueden ver en las calles, y lo viste ahorita que ustedes llegaron, ya todo mundo se estaciona en las calles, es un estacionamiento permanente que no tiene control al no existir policía de tránsito. Todo ese es el impacto terrible que ha causado la irresponsabilidad de los priistas y panistas, pero sobre todo por la extinción de Luz y Fuerza, que era la cosa que sostenía en un 90% la economía del municipio. Pues lamentablemente esta extinción de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, el organismo público descentralizado, lamentablemente ha traído un impacto negativo para Necaxa, Nuevo Necaxa, Juan Galindo, etcétera. Y bueno, es muy lamentable que esté sucediendo esto. Llegamos al final de esta transmisión. Yo quiero agradecerle a Víctor Guillermo González León y a Luis López Hernández, ambos subsecretarios generales de la división, exsecretarios exactamente, exsecretarios generales de la división Necaxa. Quiero agradecerles el tiempo que se tomaron para que nosotros, su amigo Leo Díaz Cortés y su servidor Super Esme, hayamos podido informarles a todos aquellos que se interesen de lo que está pasando aquí en la cuna de la industria eléctrica, Necaxa. Agradezco mucho, mi querido Víctor. No tienes que agradecer, al contrario. Muchas Yo gracias. antes de que concluyamos esta transmisión, yo sí quisiera hacer patente que se encuentra con nosotros el compañero Blas Galloso, ex miembro del Comité Central también y miembro del Grupo 4G. Y no sé si quiera tener alguna participación mi compañero para concluir esta transmisión. Si lo permiten los compañeros, de acuerdo al tiempo. Sí, será una participación que sería muy importante, breve, y bueno, con todo gusto. Muchas gracias también a ti, Luis. Gracias, Luis gracias. López, por esto. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito con el compañero Blas Galloso. Blas Galloso. Blas Galloso, Amador. Muy bien, compañero. ¿Cuál sería tu participación? ¿Qué te interesaría decir, perdón? Pues me interesaría decir todo, ¿verdad? Lo que atañe a la situación que vino a desgraciar a esta gran empresa, a esta gran familia electricista, que le dio trabajo por muchos años a muchas regiones del país. Es un coraje que se siente dentro del propio ambiente de los compañeros trabajadores, porque hemos mencionado mucho aquí a don Adolfo López Mateos por la nacionalización de la industria eléctrica. Encuentro entre mis manos un contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué defendemos la nacionalización de la industria eléctrica? En nuestro proemio de nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros, en una revisión de contrato en 1972,
voy a hacer la lectura. ¿Por qué estamos pidiendo que vuelva a nosotros la industria eléctrica nacional? En atención al significado de la nacionalización de la industria eléctrica como contribución histórica del régimen constitucional que preside el licenciado don Adolfo López Mateos, seguido con celo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los factores que intervienen en la producción, mantenimiento y desarrollo de la industria eléctrica nacional, tanto por lo que se hace a las compañías de luz y fuerza del Centro S.A. y sus asociadas, como al Sindicato Mexicano de Electricistas, unen sus esfuerzos para cumplir con el propósito fundamental de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal que labora en la industria como parte de la política que tiende a distribuir mejor el ingreso nacional y a desarrollar la industria eléctrica mexicana en beneficio del pueblo y de la nación. La administración de la industria y los trabajadores están conscientes de las obligaciones que se contraen y los derechos que se estipulan contractualmente. Se basan en el necesario desarrollo de la industria eléctrica que, siendo patrimonio nacional, se le debe servir con responsabilidad y patriotismo, con visión histórica y comprensión de que el progreso es inseparable de la justicia social. Este es un pacto que hicimos los trabajadores electricistas. Hoy veo con desgracia que hoy se defiende a los extranjeros. Allá por los años de 1966 volvimos a pactar un convenio con el presidente en ese tiempo que era, entró don Gustavo Díaz Ordaz, y en uno de sus párrafos todavía tenemos aquí una mención histórica. El Sindicato Mexicano de Electricistas defiende la nacionalización de la industria eléctrica y considera de su responsabilidad de contribuir al éxito de la nueva entidad patrimonial del pueblo, porque está consciente de la importancia decisiva que tiene para nuestro país nacionalizar las industrias básicas y los servicios públicos y en consecuencia lograr el mejor éxito de las industrias nacionalizadas. Esto es lo que siempre prevaleció en nuestra organización, defender lo que es de nuestro pueblo, de nuestro país. Ese es el pacto que nosotros estamos viendo. No somos improvisados en la defensa de los derechos de nuestra organización. Desde que se funda nuestro sindicato en 1914, en sus trabajos que tuvo en aquellos años desde nuestros primeros secretarios generales, siempre defendieron al país. El pago que se debía de hacer en oro en aquellos años llevó a una huelga cuando gobernaba Venustiano Carranza. En ese 1916, nuestro secretario general, el compañero Manuel Velasco, es encarcelado. Hemos tenido huelgas, pero porque nos ha asistido la demanda de una mejor vida de justicia social, la huelga del 36, donde el presidente patriota, el señor el Tata Lázaro Cárdenas, igual nos favorece con su apoyo. Don Adolfo López Mateos también, pero de ahí para acá ha venido la debacle. Y hoy yo manifiesto desde esta tribuna, desde esta oportunidad que nos dan, que le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que se tenga que renacionalizar la industria eléctrica para beneficio del pueblo de México, y que aquí en nuestro propio contrato colectivo luchábamos mucho con la cláusula 10, que no se debería de admitir el contratismo. Se han de acordar, compañeros, que el contratismo siempre estuvimos diciendo que no se debía permitir en nuestra empresa. Hoy se dice ahí que ninguno de los trabajadores de la empresa podía ser contratista. Y hoy creo que nuestros secretarios y diferentes partes que tienen los compañeros, los tengo que llamar como alguna forma, que son del Sindicato Mexicano de Electricistas, se prestan a ser contratistas y a ser
pues comparsas y explotadores de las riquezas de esta región con una empresa extranjera. Creo que aquí lo que nosotros decimos, fuera los extranjeros. Tenemos mano de obra calificada en nuestra empresa, tenemos mucha gente que está puesta en esta ocasión para defender el patrimonio de los mexicanos. Yo le pido al presidente que reciba siempre a nuestro compañero Rosendo Flores y además secretarios generales Jorge Tapia Sandoval, Manuel Fernández y Pedro Castillo Medellín. Ellos honradamente están trabajando para beneficio de todos los jubilados y de todos los compañeros y de sus familias del Mexicano de Electricistas. Fuera saqueadores del país, fuera los extranjeros que vienen a robar los diamantes de la agua que hace esta región de la hermosa Sierra del Norte de Puebla, que es Nuevo Necaxa. Muchas gracias y sean bienvenidos, compañeros, las veces que quieran. Al contrario, gracias, compañeros. Querido Leo Díaz Cortés, hemos de velar todos porque la industria eléctrica se maneje con la mayor limpieza para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con el índice de fuego y castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. Contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Dicho por don Adolfo López Mateos, presidente constitucional, allá por 1960-62 de México. Gracias a López Mateos, gracias a don Andrés Manuel López Obrador y gracias a nuestros exsecretarios Rosendo Flores, Jorge Tapia Sandoval, Manuel Fernández Flores, creo que es, y Pedro Castillo Medellín. Les dedico un aplauso. Leo Díaz, que viva el ESME. Y aquí se ve La fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Gracias. ¡Dame una S! S. ¡Dame una M! M. ¡Una E! ¿Qué dice? ESME. ¿Qué dice? ESME. ¡Más fuerte! ESME. ¡Más fuerte! Muchas veces. ESME. ESME. Muchas gracias, querido Leo Díaz Cortés, por dedicarnos una vez más tus cámaras y seguimos en esto que es Peinando la Noticia, Renacimiento 4T y de la mano con la 4T. Gracias a todos ustedes, deditos arriba, suscríbanse al canal, comentarios y por favor, esmeitas, ya no se dejen engañar. Cárcel al traidor es mi consigna. ¡Viva el ESME! ¡Viva!